Historia 1. La Estrada Maldita era una noche oscura y estrellada en Tamaulipas, México. El sonido del motor del camión resonaba en la soledad de la carretera. Luis, un experimentado camionero, había recorrido estas rutas durante años, pero esa noche había algo diferente en el aire. La luna llena iluminaba el camino, pero una extraña neblina comenzó a descender, envolviendo todo a su alrededor en un manto de misterio. A medida que avanzaba, notó que su camión comenzaba a fallar. Las luces del tablero parpadeaban y el motor emitía un sonido extraño. Luis se detuvo en el arcén, preocupado. Se bajó del camión y se acercó al capó, tratando de identificar el problema. Mientras revisaba el motor, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de ser observado lo invadió. Miró hacia atrás y, en el retrovisor, vio una figura oscura, como una sombra, que parecía estar de pie a varios metros detrás de él. Luis parpadeó, pensando que era una ilusión causada por la fatiga. Pero cuando volvió a mirar, la figura seguía ahí, inmóvil. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Decidió ignorarla y volvió a concentrarse en el motor. Pero cada vez que giraba la cabeza, la figura parecía estar un poco más cerca. Es solo mi imaginación, pensó, intentando calmarse. De repente, el motor del camión rugió y luego se apagó por completo. Luis se sintió atrapado en la oscuridad con la neblina envolviéndolo y la figura acechante a su lado. Miró hacia el horizonte, buscando luces de otros vehículos, pero la carretera estaba desierta, desesperado. Decidió volver a subir al camión. Mientras se sentaba, sintió que algo frío tocaba su hombro. Se giró rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de terror se intensificó. Entonces, decidió encender su linterna y apuntar hacia la figura. La luz iluminó el lugar, pero la sombra había desaparecido. Luis respiró aliviado, pero su tranquilidad fue breve. De repente, un fuerte golpe resonó en la parte trasera del camión. Luis se sobresaltó y salió de su asiento. Corrió hacia la parte trasera, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar, no encontró nada, solo la oscuridad y el silencio que lo rodeaba. Miró a su alrededor, pero la carretera seguía vacía. Se sentía atrapado en una pesadilla, mientras regresaba a la cabina. Escuchó un susurro, un murmullo que parecía venir del viento. «Ayúdame», era la única frase que podía distinguir. Luis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Decidió que era hora de irse. Subió al camión, encendió el motor y, con manos temblorosas, comenzó a conducir. Pero cada vez que miraba por el retrovisor, veía la figura de nuevo, más cerca que antes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Luis llegó a una pequeña ciudad. Se detuvo en una gasolinera y corrió hacia el interior, buscando la compañía de otros. Los empleados lo miraron extrañados, notando su palidez y su sudor frío. Luis les contó lo sucedido. Pero nadie parecía creerle. Solo un anciano, que escuchaba en silencio, se acercó y le dijo: «La carretera está maldita. Aquellos que la atraviesan a menudo son arrastrados por sus sombras». Luis nunca volvió a conducir por esa ruta. La experiencia lo había marcado y aunque había otros caminos por recorrer, la figura oscura siempre lo perseguiría en sus sueños, recordándole que algunas carreteras están mejor dejadas en el olvido. 2. El último pasajero. Era un amanecer fresco en Tamaulipas, y Miguel, un camionero de larga distancia, se preparaba para una nueva ruta. Había decidido tomar un camino menos transitado, buscando evitar el tráfico y disfrutar de la tranquilidad de la carretera. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esa decisión lo llevaría a un encuentro aterrador. Mientras conducía, la soledad de la carretera lo envolvía. Tras varias horas de viaje, notó a una mujer al borde de la carretera. Levantando la mano en señal de auxilio, tenía una apariencia desaliñada, con ropa desgastada y una expresión de desesperación en su rostro. A pesar de las advertencias que había escuchado sobre recoger extraños, la compasión de Miguel lo llevó a detenerse. «¿Necesitas ayuda?»,
Preguntó Miguel, abriendo la puerta del camión. La mujer se inclinó hacia él con una mirada suplicante. Por favor, llévame a casa. He estado esperando aquí durante horas, respondió con voz temblorosa. Miguel sintió un impulso de ayudarla. La mujer subió al camión y mientras continuaban su viaje comenzó a contarle historias escalofriantes sobre accidentes en la carretera. Habló de almas perdidas que vagaban por las rutas, buscando venganza o redención. Miguel escuchaba, intrigado y un poco inquieto, pero pensó que eran solo leyendas. A medida que avanzaban, la atmósfera en el camión se tornó densa. La mujer parecía cada vez más ansiosa, mirando por la ventana como si esperara ver algo. Miguel, sintiendo la tensión, intentó hacer una broma para aliviar el ambiente, pero la mujer no sonrió. En cambio, señaló hacia un viejo edificio desmoronado que se podía ver a lo lejos. Ahí es donde vivo, dijo, con la voz apenas audible. Detrás de esa casa hay un secreto oscuro. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras seguía conduciendo, la mujer comenzó a hablar de su infancia, de cómo había muerto en un accidente automovilístico en esa misma carretera. Su voz se volvió más intensa mientras describía el momento de su muerte y Miguel empezó a darse cuenta de que la mujer no era lo que parecía. Tú eres mi único salvador, dijo, girándose hacia él con una mirada penetrante. Si me llevas a casa, serás parte de mi historia. Miguel, dándose cuenta de que estaba hablando con un espíritu, sintió pavor. Aceleró, intentando ignorar lo que acababa de escuchar. La mujer comenzó a reír, una risa escalofriante que resonaba en el camión. No puedes escapar de mí, dijo, mientras las luces del tablero parpadeaban. En un intento desesperado, Miguel tomó una curva abrupta, buscando salir de esa pesadilla. Pero la carretera parecía cambiar, como si estuviera atrapado en una trampa. La mujer se acercó más a él y, en un susurro, le dijo, no hay salida. De repente, el camión se detuvo bruscamente. Miguel, aterrado, miró hacia el asiento del pasajero, pero la mujer había desaparecido. Sin embargo, el aire en la cabina estaba impregnado de un olor a flores marchitas. Y una profunda tristeza llenó su corazón. Miguel se dio cuenta de que había estado en contacto con el más allá. Al llegar a su destino, se bajó del camión y, temblando, se dirigió a la gasolinera. Los empleados lo miraron extrañados. Y él les contó su historia. Un anciano detrás del mostrador escuchó en silencio. Al final, le dijo, la carretera tiene sus secretos y a veces, los pasajeros no son lo que parecen. Miguel nunca volvió a tomar esa ruta. La experiencia lo había marcado para siempre y la risa de la mujer lo perseguiría en sus pensamientos, recordándole que algunos encuentros en la carretera son más que simples historias. 3. El fantasma del camionero. Era una noche oscura y tormentosa en Tamaulipas, y Raúl, un camionero veterano, se preparaba para una larga travesía. Había escuchado historias sobre la carretera que atravesaba el desierto, pero nunca había prestado mucha atención. Sin embargo, esa noche, una sensación de inquietud lo invadió mientras se adentraba en la oscuridad. La lluvia caía con fuerza, y los relámpagos iluminaban brevemente el camino. Raúl, acostumbrado a las condiciones difíciles, mantenía su enfoque en la carretera. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a notar algo extraño, un viejo camión que parecía estar a su lado, aunque estaba vacío. Cada vez que miraba por el retrovisor podía ver el destello de las luces del camión. Pero cuando se giraba, no había nada. Decidido a ignorar la extraña sensación, Raúl continuó conduciendo. Sin embargo, a medida que la lluvia se intensificaba, las luces del tablero comenzaron a parpadear. Fue entonces cuando escuchó un sonido que lo hizo estremecerse, un trueno profundo, seguido de un rugido que parecía salir del propio asfalto. Raúl se dio cuenta de que el viejo camión lo estaba siguiendo, y una ola de pánico lo invadió. Mientras miraba por el retrovisor, vio la figura de un hombre al volante del camión antiguo. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían vacíos. Raúl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y
En un intento de escapar, aceleró el motor. Sin embargo, el viejo camión parecía ganar terreno, acercándose cada vez más desesperado. Raúl decidió tomar un desvío y entrar en una carretera secundaria, pero el viejo camión lo siguió sin dudar. En un giro espeluznante, el hombre en el camión sonrió, mostrando una expresión macabra que hizo que Raúl se sintiera helado. Finalmente, logró perder de vista al camión en un giro abrupto. Pero la sensación de ser observado no desapareció. A medida que avanzaba por la carretera oscura, comenzó a escuchar susurros en el viento, palabras ininteligibles que parecían emanar de la misma tierra. Aterrorizado, Raúl decidió parar en un área de descanso para recomponerse, mientras se sentaba en la cabina. Un sentimiento de tristeza lo invadió. Recordó historias que había escuchado sobre un camionero que había muerto en un accidente en esa misma carretera. Se decía que su espíritu vagaba, buscando venganza por su trágico destino. Raúl sintió que había sido testigo de algo sobrenatural. Cuando decidió continuar su viaje, el cielo se despejó, pero una extraña niebla comenzó a formarse alrededor de su camión. Mientras avanzaba, comenzó a ver figuras a lo lejos, sombras, que parecían danzar en la oscuridad. La carretera se volvió más estrecha y el aire se volvió denso. Sabía que debía salir de allí. De repente, el viejo camión apareció de nuevo, esta vez bloqueando su camino. Raúl se detuvo en seco, aterrorizado. La figura del hombre estaba más cerca que nunca. Y en un susurro gutural, dijo, «No puedes escapar de mí». Raúl sintió que su corazón se detenía, pero en un momento de pura adrenalina, giró el volante y se lanzó por una pequeña ruta lateral. Logró salir de la niebla. Y al mirar por el retrovisor, no vio más que la oscuridad detrás de él. Sin embargo, la sensación de que algo lo seguía nunca lo abandonó. A partir de ese día, cada vez que Raúl pasaba por esa carretera, sentía una presencia a su lado, recordándole que algunos fantasmas nunca se van. 4. El Sinal de Socorro. Era una tarde calurosa en Tamaulipas, y Carlos, un joven camionero, se preparaba para un viaje largo. Tomó la carretera rural, buscando evitar el tráfico de la ciudad. Mientras conducía, disfrutaba del paisaje. Pero pronto se dio cuenta de que la soledad de la carretera comenzaba a pesarle. La monotonía del viaje fue interrumpida cuando, a lo lejos, vio una luz parpadeante intrigado. Se acercó y se dio cuenta de que era un cartel deshecho con ramas y luces parpadeantes. Impulsado por la curiosidad y la preocupación, Carlos decidió detenerse y ver si alguien necesitaba ayuda. Al bajarse del camión, miró a su alrededor, buscando señales de vida, pero todo a su alrededor estaba desierto. Mientras exploraba el área, escuchó un susurro que parecía provenir de la oscuridad. «Ayúdame». La voz era de Billy casi inaudible, pero Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió seguir el sonido. Tras atravesar unos arbustos, encontró a un hombre desmayado en el suelo, con una herida en la cabeza. Carlos rápidamente se acercó y trató de ayudarlo, pero cuando tocó su hombro, el hombre se despertó de repente, sus ojos desorbitados llenos de terror. «No te acerques», gritó el hombre, retrocediendo. Su cuerpo temblaba de miedo. Confundido, Carlos intentó calmarlo. «Soy yo, Carlos. Estoy aquí para ayudarte». «¿Qué te pasó?». El hombre, aún temblando, empezó a hablar entre sollozos. «No puedes ayudarme, estoy atrapado aquí. Aquellos que intentan salvarme nunca regresan». Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La advertencia del hombre resonaba en su mente. Sin embargo, su compasión lo llevó a insistir. «¿Qué necesitas? Te llevaré a un médico». El hombre miró a Carlos con ojos llenos de desesperación. «No puedes irte, o también te atraparán. La carretera está maldita». De repente, la atmósfera cambió. Una neblina comenzó a descender, y Carlos sintió que el aire se volvía pesado. El hombre se levantó lentamente, su expresión se volvió cada vez más siniestra. «Ellos vienen», dijo el hombre, mirando con horror hacia el camino. Carlos miró hacia atrás y vio sombras moviéndose entre los árboles, figuras que parecían acercarse rápidamente.
Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia su camión. Sintiendo que el corazón le latía con fuerza, el hombre lo siguió, pero cuando Carlos abrió la puerta, se dio cuenta de que el hombre no lo había seguido. «No te vayas», gritó el hombre, mientras las sombras lo rodeaban. Sin mirar atrás, Carlos encendió el motor y aceleró con todas sus fuerzas, sintiendo que algo oscuro lo acechaba. A medida que se alejaba, escuchó un grito desgarrador que resonó en el aire y el sonido de la voz del hombre se desvaneció en la distancia. Con cada kilómetro que recorría, el miedo se apoderaba de él. Al llegar a la ciudad, se detuvo en una gasolinera y contó su historia a los empleados. Todos lo miraban con escepticismo. Pero un anciano se acercó y le dijo: «Esa carretera ha llevado a muchos a la perdición. Aquellos que ven el signo de socorro son los que caen en la trampa de las almas perdidas». A partir de ese día, Carlos nunca volvió a tomar esa carretera. Había aprendido que, a veces, la curiosidad puede llevarte a lugares oscuros y que no todos los que piden ayuda merecen ser salvados. 5. La niña perdida. Era una noche tranquila en Tamaulipas. Y Javier, un camionero con años de experiencia, conducía por una carretera poco transitada. La luna llena iluminaba el camino, creando sombras danzantes a su alrededor. Sin embargo, a medida que avanzaba, sintió una inquietante soledad que lo envolvía. Justo cuando estaba a punto de distraerse, vio algo extraño en el borde de la carretera. Una niña pequeña, con un vestido blanco, levantando la mano en señal de auxilio. Javier se detuvo, intrigado y preocupado. La niña parecía perdida y asustada. Al acercarse, pudo ver su rostro pálido y ojos grandes que reflejaban una tristeza profunda. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Javier, tratando de mantener la calma. La niña no respondió, solo miraba hacia el horizonte como si esperara a alguien. Sin pensarlo 2 veces, Javier la invitó a subir al camión. Ella obedeció y mientras conducía, le preguntó de nuevo: «¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes?». La niña, aún con su mirada distante, murmuró: «Me llamo Lucía. Estoy buscando a mis papás. Ellos se fueron hace mucho tiempo». La atmósfera en el camión se volvió tensa. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de no darle importancia. Pensó que tal vez se había perdido en algún lugar cercano y que debía llevarla a casa. A medida que avanzaban, la carretera parecía cambiar, volviéndose más oscura y sombría. De repente, Javier sintió que el motor del camión comenzaba a fallar. Las luces del tablero parpadearon y un frío inusual invadió la cabina. Miró a Lucía, pero ella seguía mirando por la ventana, inmóvil. En un momento de pánico, Javier decidió detenerse y revisar el motor. Al salir, se dio cuenta de que el aire estaba impregnado de un olor a flores marchitas. Miró hacia el horizonte y vio una antigua casa en ruinas, cubierta de maleza. La niña, aún en el camión, susurró: «Ahí es donde vivo». Javier, sintiendo un creciente miedo, preguntó: «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «No puedo», respondió Lucía con voz triste. «No puedo volver». Confundido, Javier volvió al camión y decidió que era hora de irse. Sin embargo, cuando intentó encender el motor, este no respondió. Un pánico abrumador lo invadió y se dio cuenta de que estaba atrapado. Miró a Lucía, y en ese instante comprendió que algo no estaba bien. «¿Qué te pasó, Lucía?», preguntó, su voz temblando. La niña lo miró con una tristeza infinita. «No lo entiendes». «Javier, estoy muerta». Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La niña no era real, era un espíritu atrapado en la carretera. En un intento de escapar, saltó de su camión y corrió hacia la casa en ruinas, pero cuando llegó, la puerta estaba cerrada. Volteó para buscar a Lucía, pero ella había desaparecido. Desesperado, regresó al camión, pero ya no estaba solo. Figuras sombrías comenzaron a aparecer, rodeándolo. Las voces de los espíritus perdidos resonaban en el aire y Javier comprendió que había caído en una trampa como muchos otros antes que él. Finalmente, logró encender el motor, pero el camión no se movió.
Las sombras se acercaban lentamente, susurrando su nombre. En un último intento, Javier gritó: «Lucía, ayúdame». Pero no hubo respuesta. La carretera se lo había tragado y el camión quedó varado, atrapado en un ciclo eterno de almas perdidas. Aquellos que pasaban por allí sabían que la niña nunca volvería a casa y que el espíritu de Javier se uniría a los demás buscando desesperadamente la libertad que nunca encontraría. 6. El camión asombrado. Era una noche silenciosa en Tamaulipas cuando Felipe, un camionero que había recorrido las carreteras del país durante años, decidió comprar un viejo camión en una subasta. El vehículo, de un color azul desvaído, parecía tener historia, y Felipe sintió que podía darle una segunda oportunidad. Sin embargo, no sabía que el camión llevaba consigo un oscuro secreto desde el primer viaje. Felipe notó algo extraño. El camión, a pesar de su antigüedad, funcionaba perfectamente. Sin embargo, durante la noche comenzó a experimentar ruidos inexplicables, risas suaves y susurros que parecían venir de las paredes del camión. Al principio pensó que era su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. Una noche, mientras viajaba por una carretera desierta, las luces del tablero comenzaron a parpadear. Felipe, sintiéndose incómodo, decidió detenerse en un área de descanso. Al salir del camión, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si alguien lo estuviera observando. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Regresó al camión, y cuando se sentó, vio que el espejo retrovisor reflejaba algo aterrador, rostros distorsionados que se asomaban por las ventanas traseras. Aterrorizado, Felipe trató de encender el motor y escapar. Pero el camión no respondió. En ese momento, las risas se convirtieron en gritos. Y una voz profunda resonó en la cabina. «Has despertado nuestro hogar». Felipe sintió que su corazón se detenía. Estaba atrapado en un vehículo que parecía tener vida propia. Desesperado, comenzó a buscar una salida. Intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. La atmósfera se volvió opresiva y las sombras comenzaron a cobrar forma, rodeándolo. Felipe se dio cuenta de que había adquirido un camión maldito. Un vehículo que había pertenecido a un grupo de camioneros que habían desaparecido misteriosamente años atrás. Mientras las sombras se acercaban, Felipe recordó las historias que había escuchado sobre ese camión. Se decía que aquellos que se atrevían a conducirlo nunca volvían a ser vistos. Con su mente llena de pánico, decidió enfrentar su destino. Gritó: «Déjenme salir». En ese momento, el motor rugió con fuerza y el camión cobró vida. Las luces parpadearon violentamente y, de repente, comenzó a moverse por sí solo. Felipe sintió que lo arrastraba hacia la carretera. Las sombras a su alrededor se convirtieron en figuras espectrales que se reían y gritaban, llevándolo hacia el abismo. El camión condujo a toda velocidad y Felipe se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un túnel oscuro. Con todas sus fuerzas, intentó tomar el volante, pero era como si algo estuviera controlando el camión. En un último intento de liberarse, gritó con todas sus fuerzas: «No quiero ser parte de esto». Pero su grito fue ahogado por el rugido del motor. Al entrar en el túnel, las luces se apagaron y de repente todo quedó en silencio. Cuando la luz volvió, Felipe se encontró en medio de la carretera, con el camión detenido y sin rastro de las sombras. Sin embargo, algo había cambiado en el viejo camión. Ahora en perfectas condiciones, parecía observarlo. Felipe sabía que había escapado, pero la experiencia lo había marcado para siempre. Desde ese día, cada vez que miraba por el espejo retrovisor, sentía que algo lo vigilaba, recordándole que las sombras nunca se alejan del todo. Decidió deshacerse del camión, pero cada vez que intentaba venderlo, algo lo detenía. Las historias de otros camioneros que habían desaparecido comenzaron a resonar en su mente, y comprendió que el camión siempre volvería a él, como un recordatorio de que algunos vehículos están destinados a permanecer en la oscuridad. 7.
El extraño conductor. Era una noche cálida en Tamaulipas y Sergio, un joven camionero, se detuvo en una gasolinera para llenar el tanque y descansar un poco. Mientras esperaba, notó a un hombre de aspecto extraño que estaba sentado en un viejo camión. Observándolo, tenía una mirada penetrante y una sonrisa inquietante que hizo que Sergio se sintiera incómodo al terminar de llenar su camión. El extraño se acercó a él. ¿Vas lejos?, preguntó con voz suave, pero su tono tenía algo de siniestralidad. Sergio, sintiéndose un poco incómodo, respondió: sí. Voy hacia el norte. Solo un viaje corto. El hombre sonrió, sus ojos brillando de una manera extraña. Ten cuidado en la carretera. Hay cosas que no puedes ver, pero están ahí. Aquellos que saben lo que buscan, siempre encuentran lo que desean. Sergio frunció el ceño, sintiendo que la conversación tomaba un giro extraño. Gracias. Lo tendré en cuenta. Antes de que pudiera decir más, el extraño se dio la vuelta y se alejó, regresando a su camión. Sergio se dio cuenta de que el hombre había dejado su ventana abierta y pudo ver una serie de extrañas fotografías en el asiento del pasajero, imágenes de camioneros desaparecidos. Algunos de ellos conocidos en la comunidad. La inquietud se apoderó de él y decidió que era mejor alejarse. Continuó su viaje, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo lo estaba siguiendo. A medida que avanzaba, comenzó a ver luces parpadeantes en el retrovisor, como si otro camión lo estuviera siguiendo de cerca. Sin embargo, cada vez que miraba, no había nada detrás de él. La carretera se volvió cada vez más oscura y la niebla comenzó a descender. De repente, el ruido del motor de su camión comenzó a fallar y las luces del tablero se apagaron. Sergio, aterrorizado, trató de encender el motor, pero no respondió. En ese momento, vio el camión del extraño aparecer detrás de él. El hombre salió de su camión y se acercó a Sergio. Te dije que tuvieras cuidado, dijo, su voz ahora grave y amenazante. No todos los que viajan por esta carretera regresan a casa. Sergio sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, temblando. El extraño sonrió de nuevo. Pero esta vez su sonrisa era fría y aterradora. Solo quiero ayudarte a ver lo que hay más allá. A veces, aquellos que no regresan encuentran lo que realmente estaban buscando. Sergio, sintiendo que el miedo lo invadía, decidió que debía escapar. Con un último esfuerzo, logró encender el motor de su camión y aceleró, dejando al extraño atrás. Sin embargo, el camión del hombre parecía seguirlo, como si estuviera conectado a él de alguna manera. La carretera se volvió cada vez más sinuosa y peligrosa. Y Sergio sintió que estaba perdiendo el control. Las luces del otro camión brillaban intensamente, cegándolo momentáneamente. En un giro, perdió el control y se salió de la carretera, volcando en un campo. Cuando recuperó la conciencia, vio que el extraño estaba de pie junto a su camión volcado. Dijiste que solo querías un viaje corto. Ahora estás aquí para siempre, como todos los demás. Aterrorizado, Sergio intentó levantarse, pero sus fuerzas lo abandonaron. Las sombras comenzaron a rodearlo y recordó las advertencias del extraño. Comprendió que había caído en una trampa, atrapado en una carretera donde los sueños y las pesadillas se entrelazaban. Desde ese día, el camión de Sergio se convirtió en parte de la leyenda de la carretera. Aquellos que pasaban por allí contaban historias sobre el extraño conductor que atraía a los camioneros hacia un destino oscuro, y se decía que el eco de las risas de Sergio se podía escuchar en la brisa de la noche, recordando a los viajeros que algunas rutas deben evitarse a toda costa. 8. La última carga. Era un día nublado en Tamaulipas, y Martín, un camionero experimentado, se preparaba para un último viaje antes de retirarse. Tenía un camión viejo pero confiable que había estado con él durante años. Aunque estaba cansado, sabía que debía completar la entrega de una carga muy importante. Sin embargo, el clima y la atmósfera parecían presagiar algo inusual. Mientras conducía por una carretera solitaria, comenzó a sentir una extraña sensación de ser observado. Miró por el espejo retrovisor, pero no vio nada.
Sin embargo, la inquietud persistía. A medida que avanzaba, las nubes comenzaron a oscurecerse. Y una lluvia torrencial comenzó a caer. Martín se concentró en la carretera, pero el sonido del agua y el viento parecía susurrarle advertencias. De repente, su radio comenzó a emitir estática y una voz distorsionada se filtró a través de la niebla. Martín, no sigas adelante. La carga que llevas no es lo que parece. Sorprendido, Martín miró a su alrededor, buscando la fuente de la voz. Pero solo encontró la soledad de la carretera. Decidió ignorar el mensaje y continuó su camino. Aunque el pánico comenzó a apoderarse de él, mientras tanto, la lluvia se intensificaba y las luces del tablero comenzaron a parpadear. Martín sintió que el motor del camión fallaba. Y su corazón latía con fuerza. Se detuvo en el arcén y salió para revisar el motor, pero no había nada que hiciera ruido. Sin embargo, un frío intenso lo envolvió y la sensación de peligro se intensificó. Fue entonces cuando vio una figura a lo lejos, de pie bajo la lluvia. Se acercó con cautela y, al acercarse, se dio cuenta de que era un hombre mayor. Con una mirada sombría. «No deberías estar aquí», dijo el anciano, «esa carga que llevas es maldita. Aquellos que la transportan nunca regresan». Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿De qué estás hablando? Es solo una entrega. El anciano lo miró con tristeza. No es solo una entrega, es un pacto. Aquellos que toman esa carga están condenados a permanecer en esta carretera para siempre. Martín, sintiendo que el pánico lo invadía, decidió que era hora de irse. Regresó a su camión. Pero cuando intentó encenderlo, el motor no respondió. Miró por el espejo retrovisor y vio que el anciano había desaparecido. En ese momento, el camión comenzó a moverse por sí solo, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. La carretera se volvió más oscura y Martín sintió que estaba atrapado en un ciclo sin fin. Las luces del tablero se apagaron. Y la lluvia se convirtió en un torrente que parecía gritar su nombre. Desesperado, Martín intentó abrir la puerta, pero no pudo. Se dio cuenta de que estaba atrapado en un vehículo que había sido maldecido. ¿Un camión que nunca lo dejaría ir? Las voces de otros camioneros desaparecidos comenzaron a resonar en su mente, recordándole que había caído en la trampa de la carretera. Finalmente, el camión se detuvo en medio de la nada, y Martín se vio rodeado por sombras que parecían cobrar vida. En ese instante comprendió que su última carga no era un simple envío, sino una condena. Las luces del camión se apagaron y Martín sintió que el frío lo envolvía por completo. Desde esa noche, el camión de Martín se convirtió en parte de la leyenda de la carretera. Aquellos que pasaban por allí contaban historias sobre un camionero que había hecho un pacto oscuro y se decía que, en las noches de tormenta, se podía escuchar el eco de su voz llamando a otros camioneros atrapados en un destino del que no podían escapar. 9. El espejo de la verdad. Era una noche serena en Tamaulipas y Andrés, un camionero que había recorrido muchas rutas, se preparaba para un viaje que prometía ser tranquilo. Su camión, un modelo antiguo pero bien cuidado, lo acompañaba en cada aventura. Sin embargo, esa noche, algo en el aire se sentía diferente, como si la carretera guardara secretos que estaban a punto de revelarse. Mientras conducía, Andrés notó que el cielo se oscurecía rápidamente y la visibilidad se reducía. Decidió detenerse en una pequeña gasolinera para reabastecerse y descansar un poco. Al entrar, sintió una extraña energía en el lugar. Los empleados lo miraban con desdén, como si supieran algo que él ignoraba. Después de llenar el tanque, un anciano apareció de la nada, acercándose a Andrés con una mirada penetrante. «Ten cuidado en la carretera, joven. Esta noche, la verdad puede ser más de lo que estás dispuesto a enfrentar». Andrés sonrió pensando que el anciano estaba hablando de las típicas historias de camioneros. «Gracias por la advertencia, pero estoy acostumbrado a lo que hay en la carretera». El anciano asintió, pero su mirada era seria. «No siempre se trata de lo que ves. A veces, lo que realmente importa es lo que no puedes ver». Confundido, Andrés
Se despidió y se subió a su camión. Mientras avanzaba, comenzó a sentir una inquietud creciente. Miró por el espejo retrovisor y vio un destello que le llamó la atención. Era un espejo antiguo, que no recordaba haber visto antes. Sintió una extraña atracción hacia él, como si le estuviera llamando. Al acercarse, la imagen en el espejo comenzó a distorsionarse, mostrando escenas de su vida, momentos felices, pero también recuerdos de decisiones que había tomado, tanto buenas como malas. Cada vez que miraba, el espejo parecía mostrarle algo más oscuro, una parte de sí mismo que prefería ignorar. Andrés, sintiéndose incómodo, decidió no mirar más. Sin embargo, el espejo parecía ejercer un poder sobre él, y la curiosidad lo llevó a mirarlo una vez más. En esa ocasión, vio su propio rostro, pero con una expresión de desesperación. De repente, escuchó una voz que decía, la verdad duele, pero debes enfrentarla. El miedo lo invadió y trató de apartar la mirada, pero no pudo. Las imágenes se volvieron cada vez más intensas, mostrándole momentos de su vida que había olvidado. Las decisiones equivocadas, las promesas rotas y las personas que había lastimado. Finalmente, sintió que estaba siendo consumido por su propia culpa. Desesperado, giró el volante, intentando escapar de la visión, pero el camión parecía tener vida propia, llevándolo de regreso al espejo. La voz se volvió más fuerte, resonando en su mente. No puedes huir de lo que eres. Andrés comprendió que había estado evadiendo su verdad y que esa noche el espejo le estaba ofreciendo una oportunidad para enfrentar sus demonios. Con un profundo suspiro, decidió mirar una última vez. Esta vez, vio no solo el dolor, sino también la posibilidad de redención. Al aceptar su pasado, sintió que el peso de la culpa comenzaba a desvanecerse. El camión volvió a la normalidad, y la carretera se iluminó con una luz cálida. El espejo se desvaneció y Andrés sintió que había aprendido una lección valiosa. Al llegar a su destino, se detuvo y miró por el retrovisor una última vez. El espejo había desaparecido, pero la sensación de paz lo acompañaba. Entendió que había enfrentado su verdad y que, aunque la carretera podría ser solitaria, siempre había una oportunidad de redención para aquellos dispuestos a enfrentar su pasado. Desde entonces, Andrés condujo con un nuevo propósito, sabiendo que, en la vida, los espejos de la verdad pueden ser aterradores, pero también liberadores.